Cerebrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra en recibir al Dr. Antonio Rizzoli Córdoba en sus programas académicos. El Dr. Antonio Rizzoli Córdoba es un destacado especialista en neurodesarrollo infantil y pediatría del desarrollo, con una sólida trayectoria en investigación, docencia y sanidad pública. Su trabajo ha sido clave en el diseño de estrategias de intervención para el desarrollo infantil y la protección de la infancia. Es experto en trastorno por déficit de atención, TDAH, problemas del lenguaje, autismo, inteligencia superior y genialidad, evaluación del desarrollo infantil, problemas de conducta, cefaleas y coaching parental. Su trayectoria ha sido reconocida con el Top Doctors Awards 2018. Actualmente, es jefe de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y recientemente fue jefe de servicio en la Dirección de Investigación de la misma institución. Ha sido coordinador del Consejo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, en 2017 a 2018 e integrante de SIPPINA CDMX, contribuyendo en la formulación de políticas de protección infantil. Su conocimiento enriquecerá a la comunidad educativa, brindando estrategias innovadoras para comprender y potenciar el desarrollo infantil desde la neurociencia y la educación. Al contrario, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por el honor de estar aquí y gracias por la oportunidad para empezar hablando de un tema muy relevante que es la arquitectura del cerebro en la primera infancia. Algo con lo que quisiera empezar y que considero que es muy relevante es el que podamos llegar nosotros a entender que el mundo cambió y la tecnología nos permite hacer diferentes actividades. Perdón, déjenme ver. Es que como estoy de como anfitrión, me salen todas las personas que están en sala de espera y eso es un poco complicado. Déjenme compartir otra vez. Perdón. Ah, entonces, ¿ya se ve? ¿Se ve ahí? Sí, se ve muy bien. Ah, Sí, perfecto. adelante. Muy bien, entonces, como comentaba, uno de los retos y con lo que quisiera empezar es invitarles a que escaneen el código QR que ven ahí en la pantalla o pueden entrar a menti.com y utilizar el código 14243736 desde sus dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque uno de los retos y uno de los objetivos que tenemos que alcanzar es cómo lograr que las personas estemos conectados. Y entonces, gracias a todas las personas que están en este momento conectadas. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que están pensando? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que están haciendo? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que están viendo o qué es lo que están pensando si están ustedes a la distancia? Ahí es donde es relevante el que podamos hacer estas actividades. Entonces, les invito a que si me ayudan a ir escaneando el código QR y así puedan ir contestando, podemos hacerlo más dinámico porque muchas de las diapositivas dependen de que ustedes me ayuden a participar en ello y asimismo pueden mandar los comentarios y las preguntas. También me siento honrado de recientemente se fundó la SMPDC, que es la sociedad que busca fortalecer la pediatría del desarrollo, la parentalidad y la crianza con un enfoque transdisciplinario. Y ahí podemos estar en contacto. Entonces, ahí les invitaría nuevamente a las personas que se están conectando, si me pueden ayudar a ir participando y escaneando el código QR y contestando las preguntas. Así puede ser algo más rico. ¿Por qué? Porque el primer punto de la arquitectura cerebral que tenemos que entender es que el mundo en el que nosotros crecimos como migrantes digitales es diferente del mundo que se vive actualmente como nativos digitales. ¿Y esto por qué es relevante? Porque nuevamente, hace 20 años, hace 10 años, el hecho de que yo estuviera hablando en este momento y quisiera expresar una idea sería muy complicado al estar haciéndolo en este momento en línea y eso se vuelve un reto en el que podamos hacer. Y si alguien de ustedes ocupaba Menti frecuentemente, de las personas que le están contestando, que bueno, de las que no lo hayan contestado, puede ser una buena idea para participar y para irnos enganchando. Ojalá que de las 73 personas me ayuden a ir participando más de ustedes para que nos podamos conocer. ¿Por qué? Porque el primer punto entonces de la arquitectura del cerebro es nosotros nacemos con muchísimas más neuronas de las que vamos a ocupar. Y empezaría hablando, como ejemplo, una idea puntual que es el lenguaje, ¿ok? Existen diferentes Rs, existe la o sea, puede ser la, por ejemplo, la R alemana que es rot, existe la R que puede ser r, puede haber otra R que es r, otra que es z, otra que es r. Y la mexicana que es r, carro, nosotros lo decimos así.
hay una neurona que conecta cada uno de los músculos que permite hacer cada uno de los sonidos que llegan a poder llegar a hacer las cosas. Y entonces, si en el primer año de vida a ese niño no le exponemos al sonido o a otros sonidos, eso se va a volver complicado. ¿Por qué? Porque después podría ser algo parecido a ese sonido, aunque no sea ese sonido exactamente, ¿ok? Y si nosotros en esta arquitectura del cerebro entendemos que los niños el día de hoy ya nacen con una exposición a tecnologías donde la tecnología no es ni buena ni mala, es una herramienta. Los que tenemos que ir generando estas nuevas conexiones para ir buscando cómo compartir o cómo hacer las cosas, podemos ir haciendo las cosas, ¿no? Y entonces, en este sentido, por ejemplo, el hecho de que podamos utilizar Menti o que puedan utilizar diferentes plataformas es importante. ¿Por qué? Porque algo que les va a tocar a ustedes vivir, y pueden ir adelantando en otras preguntas, es el reto de cómo ser un migrante digital que es docente o es papá o es mamá o es profesional de la salud o es algo de alguien más. Y entonces se vuelve un reto. ¿Qué palabras asocias con arquitectura cerebral? Bueno, primero punto viene la palabra neuronas. Algo que se vuelve muy relevante es no solo las neuronas, sino las conexiones que se están dando. Y eso es importante, es una construcción, es un proceso activo donde las conexiones que se van formando, se van haciendo y tiene que ver con la arquitectura. Aquí, en este momento, en lo que ustedes van contestando aquí, me voy a permitir mostrar diferentes ejemplos de plantas que están aquí en mi consultorio para hablar como, por ejemplo, de esta parte de arquitecturas y cómo se dan estas estructuras. ¿Puedo dejar de compartir y se ve solamente mi video? Esa es pregunta para el servicio Eh, técnico. sí, Ok, voy a dejar de compartir tantito para mostrar. A ver, vamos a ver diferentes arquitecturas, ¿ok? Y aquí ustedes pueden hablar en el momento en el que ustedes gusten. A ver, por ejemplo, vean la arquitectura de esta planta. Más o menos así es la arquitectura de una neurona. Este es un olivo que tengo aquí en el consultorio. Y entonces viene aquí el tronco, que sería el equivalente de, puede ser como el cuerpo de la neurona, de repente se dan, y cada una de las hojas sería el equivalente de las dendritas, ¿ok? Vean cómo hacia dónde va creciendo. En el caso de la planta, si ustedes lo pueden ver aquí, estas son conexiones recientes. Aquí se ven conexiones que están por formarse, si fuera el equivalente de neuronas. Y aquí hay otras neuronas que están creciendo. ¿De qué depende hacia dónde están creciendo? Si ustedes ven, este olivo se ve bastante diferente y lo ven aquí. Hay unas conexiones que están aquí, hay otras conexiones nuevas. Este es un modelo que puede ser equivalente de las conexiones. Y si vemos más hacia abajo, en las raíces, este es el equivalente. De aquí está la neurona, aquí puede ser una zona de conexiones y aquí hacia abajo hay otras zonas de conexiones. Lo más importante y lo que va a ocupar el espacio son las conexiones. En este ejemplo, las hojas serían las conexiones. Pero si vemos aquí, por ejemplo, esta planta que está aquí, esta planta que pueden ver aquí, originalmente era un jazmín. Y este jazmín estaba de este tamaño y de repente empezó a crecer, crecer, crecer y el día de hoy ahora es como una enredadera que ha llegado lejos. En un primer momento yo tuve que poner de soporte un palito en esta zona y después ya no lo necesito porque ya fue lo suficientemente robusto el tronco como para seguir creciendo. Y entonces lo primero que quiero empezar con esta idea de la arquitectura del cerebro es, lo más importante es que entendamos que cada persona tiene una forma diferente de ser, una forma diferente de sentir. Y entonces lo que queremos lograr es que estas neuronas vayan creciendo y que vayan creciendo dependiendo de hacia dónde se está estimulando y que después sigan creciendo y después sin necesidad de apoyo lo puedan seguir haciendo para que al final del día dé frutos. En este ejemplo, las hojas son las sinapsis y las neuronas son las conexiones. No sé si estoy siendo claro en esta idea. Y digo, el objetivo también es tratar de hacerlo como más dinámico y aprovechar lo que tengo acá alrededor. Ya está aquí la presentación y nuevamente si aquí me ayudan quienes se van conectando a ir participando en Menti, puede ser que así yo sepa qué es lo que están pensando y ojalá que puedan ir haciendo la
las actividades, ¿no? Entonces, vean cómo las conexiones se vuelven importantes, las neuronas son importantes, es armar, es un aprendizaje. Y en esa perspectiva, ¿qué es aprendizaje? El aprendizaje, desde un punto de vista muy reduccionista, es como formar una conexión entre una neurona y otra. El problema del aprendizaje y el reto que tenemos el día de hoy es que yo puedo aprender algo porque hay una neurona que conectó en algún lugar. Pero el hecho de que esa neurona ya conectó en ese lugar no quiere decir en ningún momento que ya lo vaya a estar haciendo siempre. Lo que tenemos que hacer es ir viendo cómo lograr que esto vaya creciendo, que esto se vaya desarrollando, que esto se vaya ampliando y que además esa neurona pueda llegar a tenerlo. Gracias a quienes están comentando aquí, por ejemplo, aquí dijeron forma, ¿no? Está abierto los comentarios y ustedes con mucho gusto pueden ir mandando comentarios. Los agradezco, igual que su participación, porque así como el desarrollo cerebral, ahorita estamos teniendo la arquitectura de esta presentación, la vamos a hacer juntos. Y para que esta arquitectura de esta presentación pueda ser funcional, es de que yo estoy tratando de hablar cosas y entonces yo soy quien da el estímulo y cada uno de ustedes que se da la oportunidad de contestar, de escanear el código QR o de ir contestando las preguntas, hace que esa conexión que yo traté de expresar tenga una respuesta. Ojo, eso no quiere decir que las personas que no están participando en Menti no les esté llegando un mensaje. Y ese es un elemento clave. ¿Por qué? Porque de repente pasa de que el niño tiene 3 años y no habla, ¿ok? Y yo le hago una prueba para evaluar el desarrollo y va a salir bajo en la parte cognitiva. ¿Realmente sale bajo en la parte cognitiva porque está bajo en la parte cognitiva o realmente lo que está pasando es que en este momento está siendo bajo porque no está pudiendo consolidar todo lo que se está haciendo o porque yo no sé qué sabe, ¿sí? Y esa es una invitación a ustedes como profesionales. Pregúntense dentro de esta arquitectura del cerebro, ¿realmente es de que el niño o la niña no sabe o es que porque no habla no puede expresar las ideas, ¿sí? Y entonces en esa perspectiva, por ejemplo, algo que podemos ir viendo es hay personas que hay en Perú, saludos hasta Perú, en Puebla, de Ciudad de México, de Villahermosa, de Guadalajara, Veracruz. Y entonces vean cómo también cada uno de los lugares, y esto es importante en el desarrollo, las vivencias, por ejemplo, en Villahermosa, el consumo de peje lagarto o el consumo de pozol en Chiapas, Tabasco, que además saludos hasta Tabasco, que me siento honrado de ser miembro honorario del Colegio de Pediatras de Tabasco y de la Federación del Sureste, ¿no? En Estado de México, por ejemplo, donde podemos tener estos tejidos que son increíbles y que son muy bellos. En Guanajuato, por ejemplo, que si yo digo guacamaya en Guanajuato, quiere decir una torta que tiene, bueno, un pan con cosas y que eso es más de León, pero al mismo tiempo en Monterrey, que por ejemplo la idea en Monterrey es diferente, dice 2022, ¿es correcto? Sí, es a partir de 2022 en adelante, porque ese es en el momento en el que el Banco Mundial hizo el estudio, a quien preguntó por la diapositiva que sigue. Sí, y entonces vean como cada uno de los puntos tenemos que entender nuestra cultura y tenemos que hacerlo gracias hasta Tuxpan, Veracruz, y por ejemplo ahí viene también la parte del plátano, de que una garnacha en Veracruz significa diferente en otros lugares, de que también hay que respetar nuestra cultura y respetar nuestra identidad. Y uno de los conceptos que quisiera también ir reforzando es la idea de muchos de los criterios que nosotros basamos y muchas de las cosas que nosotros decimos son extractos de Estados Unidos y es muy importante el empezar nosotros a ir viendo qué es lo que estamos generando y entender la diversidad, donde el mole de Puebla es diferente del mole de Veracruz, donde en Monterrey un taco de asada nunca vas a ver igual que en otro lugar, donde Morelia tiene una de las gastronomías más ricas a nivel mundial y los dulces son espectaculares, pero por ejemplo en Morelia está la palabra ate, que ate es diferente en Zacatecas, porque en Zacatecas ate quiere decir, o sea, el nombre de ate en Zacatecas es cajeta. Y esa es una complejidad del lenguaje, porque y tenemos que entender esta complejidad del lenguaje en la arquitectura del cerebro. ¿Por qué? Porque una palabra significa lo mismo. Si yo llego y digo dice, hay cajeta, ¿no? Y cajeta con queso, y yo estoy en Zacatecas, puede ser que yo diga, y cajeta con queso, que es desagradable, entre comillas, ¿no? Y realmente lo que se refiere es quesate con queso, pero yo ya estoy diciendo cajeta y luego no nos podemos llegar a entender y hay que respetar nuestra diversidad y hay que respetar lo que nosotros hacemos.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hasta el momento de las personas que han participado, la mayoría son mujeres. Aquí tenemos un reto particular. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura machista. Y parte de este machismo es de que muchas veces la crianza de los niños y el desarrollo se piensa que es un tema que corresponde a las mamás. Y cada vez más las generaciones están cambiando en esa perspectiva y es algo de lo que nosotros tenemos que cambiar la perspectiva de esta arquitectura del cerebro para ir ayudando para que no solamente estemos ahí con la parte de las mujeres. Por ejemplo, aquí acoto esta parte de idea de género y que tiene que ver con lo que estamos desarrollando. Desafortunadamente, y gracias a las personas que pueden ir votando en Menti, así se va enriqueciendo nuevamente la presentación y así vamos construyendo esta arquitectura de la presentación juntas. Gracias a quien contesta y a quien manda también mensajes, los leo en tiempo real y eso permite estar ahí en contacto. Ah, Uno de los elementos importantes entonces aquí es, así como mamá se extrae la leche para la leche materna, que es el mejor alimento del mundo, para que se lo dé a alguien más, ¿por qué no? Si mamá tiene una pareja, se extrae la leche y 2 días a la semana la toma de las 2 de la mañana, no la tiene que dar mamá con el pecho, se le puede dar la pareja utilizando cucharita y entonces así mamá descansa y además se siente apoyada y mamá se siente mejor. Esa es una idea que estuvimos reforzando con las activistas, que era la lactancia paterna, que es cómo hacer para que mamá descanse y el niño reciba la leche materna con cucharita, pero que pueda descansar y que pueda dormir y así como se le extrae para trabajar, se le extraiga y se le pueda dar en otro momento. Entonces tenemos que ir trabajando con esta idea, tenemos que incluir a los hombres en la crianza. Y en esta idea, uno de los tips que de repente pasa es que nosotros nos dan el bebé y lo queremos cargar y en ese momento decimos, no, pues es que no está funcionando así. No sé si quien está con su micrófono activado quiere participar o es un error. Ya lo acabamos de apagar, disculpa. Gracias. No, no pasa nada. De todas maneras, si alguien quiere desbloquear el micrófono y participar, bienvenidos. Yo no veo el chat de Zoom. Pueden participar. No sé, ¿quiere decir algo? Hola. No creo que fue un error, pero de todas maneras yo también estoy aquí al pendiente de las preguntas en el chat, pero creo que más bien estamos todos participando más bien en el chat de Daymente. Perfecto. Nada más, ¿la persona que está ahí hablando quiere decir algo o es de que tienes su micrófono abierto? Bueno, vamos a seguir. Entonces, nuevamente Seguimos. estamos en esta idea de la parte de incluir a los hombres en la crianza, hablar, permitir y evitar también decir tu hijo, mi hijo. ¿Por qué? Porque los niños después aprenden que si yo quiero hacer algo, le digo a alguien y si quiero hacer otra cosa, se lo digo a otra persona y se vuelve un reto. En cuanto a profesión, por ejemplo, hay pedagogos, psicólogos, docentes, educadores, licenciados en educación preescolar, periculturistas, de lenguaje, psicólogos, maestros, gracias a las personas que están participando, docente de danza. El baile es súper importante como una expresión y la danza se debería de resaltar y la profesión la mejor del mundo, eso es increíble y qué bonito que pueda decir una persona, yo tengo la mejor profesión del mundo, es absolutamente increíble y lo que queremos es que los niños después se den cuenta de que pueden ser los mejores del mundo, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva de que hay enfermería, por ejemplo, un reto que tenemos de repente en la parte de la medicalización del desarrollo es que nosotros no vemos la importancia a los médicos y es algo que me toca ver como, y por eso se fundó la SMPDC, que si la quieren seguir en redes sociales y después vamos a estar haciendo también contenidos y materiales o también si me siguen en redes sociales pueden ver de los contenidos que yo transmito. El reto que tenemos aquí, por ejemplo, es con la parte de enfermería, ¿no? El niño nace. Quien sabe bañar al niño es el profesional de enfermería. Y nosotros decimos eso le toca a enfermería, pero cuando salimos y nos preguntan a nosotros los pediatras cómo bañar al niño, no sabemos cómo hacerlo. Y es algo que se vuelve muy importante. Y también algo que tenemos como reto, y es algo que a mí me tocó, y yo admiro mucho a todos los docentes. Yo tuve el honor de participar en Sinaloa en una actividad que se llamó Primero de Primaria es muy tarde, donde estuvimos dando diplomados para formación de agentes promotores del desarrollo, que de hecho ya se va a abrir pronto con la SMPDC para profesionales. ¿Por qué? Porque el reto es cómo poder ayudar a los docentes para que nosotros seamos los mejores para empoderar a los papás.
porque algo que se vuelve muy importante, y esto tiene que ver con la profesión, no sé si a ustedes les ha pasado o les ha tocado, que de repente la gente dice, ok, ya entró a educación inicial o entró a educación preescolar y entonces allá lo educan y yo en la casa, pues yo hago otra cosa. Y de repente los papás tienen la idea de que la tarea es completar lo que no hizo en la escuela y no se dan cuenta de que todos los niños, cuando no les dejan tarea, de todas maneras deberían de tener una tarea que es continuar el proceso de aprendizaje durante la tarde, los fines de semana, que implica rutinas, levántate a la misma hora, duérmete a la misma hora, ir ayudando. No sé si está haciendo sentido lo que estoy tratando de expresar. Y de todas maneras, nuevamente me pueden interrumpir en cualquier momento y ahorita vamos a dar espacio a preguntas, pero tenemos que hacer esa conjunción de que hablemos los docentes con los papás, que es el punto que ustedes tienen para decirle, oye, a ver, yo estoy haciendo esto y yo noto esto y voy a hacer esto. ¿Tú qué es lo que estás haciendo y qué es lo que tú vas a trabajar en casa? Y hay que darles también la oportunidad a los papás de decirles, lo más valioso que tienes no es el dinero, lo más valioso que tienes es el tiempo. Y hay que decirles a los papás, tú puedes favorecer estas conexiones neuronales, puedes favorecer este desarrollo. Si tú vas en el transporte público, si vas manejando y empiezas a ver cuántas personas están contentas alrededor, cuántas personas están tristes, cuántas personas están haciendo, ahí puedes ir viendo cómo ir ayudando en este proceso, ¿no? Y lo mismo, o sea, el reto que tenemos y que les puede tocar, por ejemplo, educación física es súper importante, pero de repente como que no se valora tanto la parte de cómo la educación física es fundamental en los primeros 5 años de vida. De hecho, al rato me va a tocar hablar acerca de el desarrollo en la parte preescolar y lo voy a hacer como dinámico y práctico con diferentes actividades. Uh, Porque lo que busco es tratar de transmitir mensajes que lleguen y ideas. Entonces aquí, por ejemplo, alguien que dice, yo soy profesor de educación física, o sea, de repente se hace hacia los lados totalmente, no muchas veces, desafortunadamente, el mundo minimiza la educación en la primera infancia, ¿no? A mí me ha tocado personas que dicen, es que, no, pues es que, o sea, la del preescolar es así como para que esté, o educación inicial es, sí, es como para que estés como una especie de guardería donde va y bla, bla, bla. Y si no está sentado y no está escribiendo planas a los 3 años, no funciona. Pero ojo, algo que sirvió para revalorizar a los docentes fueron dos eventos. El primero es de que a partir del 15 de mayo de 2019 se reformó el artículo 3º constitucional, donde se establece la educación inicial como un derecho y entonces ya es parte de la educación obligatoria. Y ahí es donde nos toca también a los psicólogos, a los por ejemplo, a la maestra de maestría del desarrollo de la motricidad, a los pediatras del desarrollo, a todos los profesionales que ahí dice claramente que la educación inicial es un derecho y es una educación obligatoria, que hay que dar herramientas y el Estado le toca sensibilizar, pero a nosotros nos toca hablarlos, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto nosotros estamos conscientes de decirle a los papás, ojo, la educación inicial es obligatoria, ¿no? Y eso es importante. Y al mismo tiempo de preescolar, muchos papás se dieron cuenta de la importancia del preescolar cuando llegaron a la pandemia y tenían que estar haciendo actividades en casa y vieron que no es tan fácil el lograr ir fortaleciendo los contenidos. Al mismo tiempo, hay que reforzar la idea con los papás de que lo más importante de la educación inicial y educación preescolar es que va a formar los valores hacia el futuro, donde es importante la parte de comunicación efectiva, la parte de liderazgo, y todo lo que se relaciona, ¿no? ¿Cuál es tu edad? Aquí de las personas que contestaron hay rangos diferentes, pero la realidad es de que en general, de todas las personas que están participando, y puede ser que las que no estén participando nuevamente tengan un solo dispositivo, no tengan dos, o digan no puedo contestar de una forma, o cómo le voy a hacer con el código, o ya no voy en lo de la diapositiva. Ese es uno de los retos que pasó también en la pandemia. ¿Qué pasaba? Que si ustedes recuerdan, el horario que le daban educación inicial era a las 7:30 de la noche o a las 7:15 de la noche dentro de la programación educativa y era muy complicado ya que estás cansado, ya que el niño está cansado de hacerlo, o a las 7 de la mañana cuando el niño todavía no se estaba levantando y se vuelven retos que tenemos que ir haciendo. Y es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque además nosotros somos migrantes digitales con nativos digitales, donde la tecnología ya es parte del presente y es parte del futuro y va a ser un elemento necesario para las habilidades profesionales. Y tenemos que aprender a utilizar la tecnología. Pero el problema se da cuando se ocupa la tecnología con el hecho de decir, ok, sí, estoy en la tecnología, pero al mismo tiempo la tecnología es para que eduque al niño. Para educar al niño está la familia.
¿no? Y es importante que vayan a la escuela y es importante que estemos haciendo estas cosas, ¿no? Palabras que asocias con pandemia: aislamiento, adaptación, cambio, rezago, ansiedad, reto, nueva normalidad, comienzo. Nuevamente, parte de este proceso que nos dejó la pandemia es el poder estar conviviendo y estar creando estas nubes de palabras donde todos podemos llegar a tener una voz y podemos dar esta oportunidad de irnos hablando, de ir expresando, de ir diciendo, de ir haciendo, y a partir de ahí se pueden ir combinando diferentes ideas que ayudan en el proceso, pero definitivamente es un cambio. La gran pregunta es, ¿nosotros cambiamos el modelo educativo, que es algo de lo que voy a hablar al rato en la parte de fortalecer el desarrollo en educación preescolar y mañana con la parte de neurodiversidad? Nosotros estamos favoreciendo el cambio para favorecer el desarrollo de habilidades blandas, que antes se llamaban así y que son las más importantes, porque ahora las blandas son las más importantes, porque dan la resiliencia, etcétera, o no. Palabras que haces con primera infancia: juego, bases, estimulación, desarrollo, aprendizaje, lenguaje, amor, ¿no? Pero qué tanto también, ojo, aquí es una invitación a considerar la parte de estimulación versus interacción, y es algo que hemos hablado con la Fundación Carlos Slim, y es algo de lo que me ha tocado ser como vocero. Estimulaciones, por ejemplo, yo estimulo, si yo utilizara unas diapositivas planas en las cuales yo les estoy compartiendo un mensaje, yo los estoy estimulando, pero no puedo saber si ustedes están recibiendo o no el mensaje. La estimulación es unidireccional, es yo te estimulo. La interacción implica yo te estimulo, pero veo cómo respondes y a partir de cómo respondes adapto mi respuesta para darla otra vez contigo. Y eso es la interacción y eso es algo de lo que tenemos que ir trabajando y es algo de lo que tenemos que ir buscando y lograr hacer esta interacción oportuna, que es lo mismo y es el equivalente entre comunicación y comunicación social. La comunicación es yo mando un mensaje, pero si no me contestan, ¿yo cómo puedo saber si ese mensaje se recibió, si hubo dudas en el mensaje o cómo hacerlo, ¿no? Y entonces los 5 primeros años de vida es el periodo crítico para el desarrollo. Esta es una diapositiva teórica donde se muestra aquí en la gráfica, está en el eje de las X, está la edad en meses y está la formación de sinapsis. Aquí lo que importa es la densidad. Y entonces aquí lo que podemos ver en esta parte de circuitos sensoriales, que es en esta densidad de mayor formación de sinapsis se da en los últimos trimestres del embarazo y en los primeros 6 meses de vida. Y entonces ahí lo que nosotros tenemos que pensar es qué está pasando con este circuito sensorial y cómo nos impacta a nosotros. Seguramente ustedes como docentes de primaria, docentes de preescolar o de educación inicial, les tocan de repente niños que los papás dicen es que no quiere comer nada o es muy restrictivo en sus patrones de alimentación. Ese es otro punto que amerita temas particulares y es algo de lo que se va a estar abordando. Si alguien de ustedes está interesado, después nuevamente vamos a abrir como SMPDC. Me va a tocar del profesor titular de un diplomado de agentes promotores del desarrollo y de pediatría básica del desarrollo. Vamos a estar hablando de estos modelos de alimentación y retos. Pero un tip concreto que tiene que ver con la sinapsis es si a un niño entre 6 y 12 meses yo lo expongo a una partícula de sabor, esa partícula de sabor va a quedar en la lengua y a partir de que quede en la lengua, va a estimular en la lengua, va a estimular el cerebro y entonces después el niño va a saber que ese es un sabor esperado o que es un sabor que es normal. Por eso nosotros, por ejemplo, los mexicanos podemos tener retos con los quesos de postre franceses. Alguien que nos acompaña desde Perú puede decir es que yo tengo el reto de que de repente su ají es muy picante y pueden diferenciar, dado que en Perú hay cerca de 300 variedades diferentes de papas, nosotros podemos decir pues es papa y papa cambray, pero no vemos tantas características tan específicas y en Perú sí, o por ejemplo la chicha morada, que es un sabor que está ahí, o la Inca Kola en el caso de Perú, que nosotros lo probamos y puede ser que es un sabor diferente. Esta parte de sabores tiene que ver con este circuito sensorial, pero ojo, en la parte del lenguaje, vean cómo la mayor densidad de conexiones neuronales se da antes del año de vida. Y entonces tenemos un reto concreto. ¿Por qué? Porque las personas de repente dicen, es que yo quiero que, o sea, hasta que el niño no habla, no hablo, no le voy a hablar, ¿no? O de repente a ustedes les va a tocar, y es algo que estamos viendo cada vez más, y yo como pediatra del desarrollo es a lo que me dedico en el consultorio, que además tengo la fortuna de estar muy cerca del Instituto Umbrales, en la Colonia del Valle.
es ver y dar herramientas. ¿Por qué? Porque el niño no estuvo en contacto con nadie, estaba en su casa, entró a primero de preescolar y el niño no habla. ¿Por qué el niño no habla? ¿Será que el niño no habla porque no se acostumbró a hablar? ¿Será que el niño no habla porque está acostumbrado a que no necesita hablar para que le entiendan o porque no está hablando y es algo de los retos que tenemos? Y vienen las funciones cognitivas superiores que tienen que ver con el que empiezan en los primeros meses de vida, pero después van cambiando. Y entonces hay que irles diciendo a los papás eso. ¿Cuáles son las destrezas necesarias para alcanzar el éxito? Aquí le dijo trabajo en equipo. Y algo que la gente no ve, y es algo que la Secretaría de Educación Pública tenía unos materiales muy lindos, y ahí les invito a si ustedes ponen un buen comienzo guía para padres, sale una guía muy linda que lanzó la Secretaría de Educación Pública hace varios años, donde hablaba de la importancia del apego, la importancia de la vinculación afectiva. Y también es una invitación a que vean en la Secretaría de Educación Pública qué es lo que se espera de aprendizajes esperados. ¿Por qué? Porque la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, donde yo tuve el honor de participar cuando era integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Adolescentes, integral de niños, niñas y adolescentes. Lo que busca es el desarrollar el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la empatía, lo que están diciendo en el centro, ¿ok? Pero preguntemos nosotros, ¿realmente eso es lo que los papás esperan de nosotros en preescolar? Porque algo que pasa en las escuelas, y no sé si a a ustedes les pasa eso, y ojalá que después haya como una especie de diálogo de preguntas de esto, pero lo que a mí me toca ver es que hay dos mamás que están platicando, ¿no? Y la mamá de este lado dice, ay, ¿qué hizo tu hijo? Y los dos están en primera preescolar. "Ay, no, pues mi hijo estuvo jugando. ¿Y qué es el tuyo? El mi hijo estuvo sentado haciendo planas y ya hace un montón de cosas y hace un montón de actividades. Y entonces en ese momento lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es, ¿realmente esa mamá va a salirse de esa escuela y se va a ir a la otra? ¿Qué tanto la presión nos ha llevado a que de repente nosotros, los papás, esperan que les ayudemos a enseñarles a leer y escribir a los 3 años cuando eso no va acorde al desarrollo y es algo de lo que podemos estar pidiendo? Y que la mejor forma de trabajo en equipo, resolución de conflictos, es en el preescolar y en educación inicial, ¿no? Y entonces aquí de qué es lo que asegura y qué es lo que no asegura el éxito, muchos de ustedes pusieron aquí comunicación efectiva, resolución de problemas, trabajo en equipo, y eso es del 2022 hacia la fecha para quien preguntaba, y eso es algo de lo que decía el Banco Mundial, lo importante son esos. Vean como amplio conocimiento, algunos dijeron que sí o no, grados académicos, algunos que sí o que no, tener gran memoria, la realidad es de que la mayor parte dijo que no, pero realmente estamos fortaleciendo estas conexiones y estos circuitos neuronales para que sea esto lo que pasa con los niños, con las niñas y con los adolescentes o no. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y ese es a donde tenemos que ir y llegando. Si ustedes quisieran saber o quisieran leer acerca de qué tipo de escuela elegir o cuáles son las habilidades del siglo XXI, este libro de Eduardo Andere, Aprender Emociones, Inteligencia y Creatividad, lo pueden conseguir en Amazon. Yo tuve el honor de escribir el prólogo. Eduardo Andere es un profesor de la Escuela de Graduados de Harvard y ha hecho múltiples estudios de educación comparada, y algo de lo que él habla y algo de los retos que se tienen es cómo lograr transmitir esta idea de favorecer el desarrollo. ¿Cuál es la mejor tipo de escuela? ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? ¿Cómo se aprende? Si alguien quiere saber más de la base neurobiológica, la primera parte está increíble y la segunda habla acerca de lo que se está viendo en diferentes países del mundo, ¿no? ¿A qué retos? Nuevamente, a partir de 2020 en la consulta o en la escuela, poco interés por la lectura, mucho tiempo en el celular. A veces de repente podemos aquí en esta parte utilizar estrategias para motivar a la lectura. Primero es importante leerles. De hecho, hace 3 días tuve el honor como SMPDC de participar en la firma de un convenio de colaboración con el Consejo de la Comunicación para promover la lectura. Es importante promover la lectura. Pero ahí también hay diferentes estrategias, ¿no? Puede ser que de repente el niño ya está más grande, está en la primaria y le puedo poner a que lea a el niño con subtítulos o que vaya leyendo por ejemplo, le puedo poner un videojuego y entonces, ok, ve este videojuego, pero tienes que leerlo para ir respondiendo, o te voy a poner en chino con subtítulos en español para que vayas leyendo. O sea, el chiste es ir motivando para ir haciendo las cosas, porque sí cuesta trabajo socializar, el motivar para fortalecer las preguntas, la falta de límites, y entonces
ahí es donde se vuelve que ya no tienen comprensión lectora, la atención, tenemos muchos distractores, la forma en la que aprenden se vuelve un reto, la falta de empatía y el manejo de emociones es un gran problema, ¿no? Y ahí gran parte tenemos nosotros que decirles a los papás, dile que está aquí, que Eduardo Andere va a estar mañana, les invito a que estén en la conferencia de Eduardo Andere, que es maravilloso, y en ese libro de Aprender es espectacular, y entren a su conferencia porque es absolutamente increíble, ¿no? Motivar, que aquí vuelve lo mismo, o sea, la motivación, el objetivo es de que vaya estando mañana y que vaya estando ahí y que logremos que las personas quieran hacer las cosas. Y de repente también hay que entender que los papás ya dicen, ok, es que ya hizo las cosas y entonces que el maestro, que la maestra haga las cosas. Ujú. Pero ¿y tú qué estás haciendo en la casa para favorecer el desarrollo? ¿Qué estás haciendo para ayudar? ¿Qué estás haciendo para ir motivando en las cosas? Es uno de los retos. Y respecto a tecnología, si ustedes quieren, aquí si le toman captura de pantalla a la foto, al link o ponen así tecnología digital en la infancia, está esta publicación, primera infancia en la era de la transformación digital, una mirada iberoamericana, donde yo tuve el honor de escribir fui autor y escribí el primer capítulo. Y la conclusión de esto es la tecnología no es ni buena ni mala, ¿ok? Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que al hacer la tecnología no es ni buena ni mala, es qué vamos a hacer para que se vayan dando las cosas, qué vamos a hacer para que se pueda llegar a desarrollar, qué vamos a hacer para que se pueda llegar a aprender. Y aquí pueden ir viendo cuál es la perspectiva en Iberoamérica. Bueno, aquí está la parte de los contenidos donde hablan acerca de la tecnología y los avances. También está la prueba de evaluación del desarrollo infantil, del cual yo tengo el honor de ser el autor moral de la prueba. Y esa es la prueba que se debería de estar ocupando para evaluar el desarrollo en todos los niños y niñas del país. Es la prueba oficial, ya va a ser la capacitación en línea gratuita. Si alguien aquí le toma fotos a los links, ahí viene el link de los manuales de aplicación y de todo lo que se puede llegar a ver, ¿no? Y ahí con ese link pueden ir viendo las cosas para que a partir de ahí vayan viendo todo lo que está pasando y todo lo que se va desarrollando. En esa perspectiva, de hecho, está reconocida la SEDI para que se aplique como forma de ir midiendo el desarrollo en el sector educativo y a partir de ahí poder hacer avances y ajustes y de tips, cómo hacerla natural y no invasiva, estresante para niños de preescolar. La clave es dar el espacio, eso es lo que voy a hablar al rato. Justamente al rato, la plática que me toca es en preescolar de eso. Cómo ayudar a los estudiantes a descubrir su propósito para aprender. Primero es tener claro como cuáles son los objetivos de aprendizaje, ir viendo cuáles son los intereses y cómo hacerlos, cómo aplicar a niñas y niñas de 1 año. Aquí lo más importante es entender, por ejemplo, que el niño por parte del desarrollo tira cosas, porque es lo primero que aprende es a tirar las cosas. Pero lo que tengo que hacer es enseñarle, ok, tiras y recoges. Y si tiras, recoges, entonces vamos a ir haciéndolo así. Favorecer habilidades socioemocionales es bien importante, pero uno de los puntos de las habilidades socioemocionales hay que empezar por que papá o mamá exprese las habilidades socioemocionales y así es que se va a ir dando todo el resto del proceso. Parámetros para que expresen lenguaje no verbal aún no desarrollado, para eso sirve el ver que están, y si después de la pandemia muchas cosas pasaron, para eso sirve la evaluación del desarrollo infantil que se puede hacer, que es de forma gratuita y se pueden ir haciendo. Y algunos, dice aquí, de qué forma algunos alumnos pueden establecer conexiones neuronales en la clase de matemáticas. Por ejemplo, en la clase de matemáticas, algo que de repente pasa, y ese es como un error común, es que el niño dicen, el niño ya cuenta porque ya dice 1, 2, 3, 4, 5. Cuando le preguntas es, a ver, cuenta cuántas cosas hay aquí, el niño empieza 1, 2, 3, 4, 5. No sabe contar, sabe una secuencia de números. Pero como yo pienso que ya cuenta, estoy hablando de los papás, entonces ya espero que haga sumas o operaciones. Hay algo que se puede ocupar y es un tip que voy a dar al rato en la parte de preescolar, es cómo utilizar bloques o diferentes elementos para ayudar a que vayan viendo qué es lo que está pasando y que entienden, por ejemplo, el concepto de que la multiplicación es un número sumado varias veces, etcétera. Y definitivamente tenemos mucho que cambiar, ¿no? Y bueno, gracias a las personas que contestaron. Y bueno, aquí están mis redes sociales y les invito también a, si gustan, seguir las redes de SMPDC, que todavía no tiene como contenido porque se está desarrollando, se acaba de lanzar, pero ahí es donde vamos a estar haciendo diferentes contenidos y materiales, tanto para docentes como para psicólogos, como para profesional médico. Y nuevamente, muchísimas gracias por el honor de haber
ha participado el día de hoy y no sé si haya un espacio para preguntas. Claro que sí, no, pues muchísimas, muchísimas gracias. Creo que justamente como lo vimos en la plantita, pues estamos con el reto en nuestras manos de cómo hacer que esta ramificación de los niños pues sea lo más prolífera posible, que desarrollemos pues la mayor capacidad de cada uno de los niños que están en nuestras manos. Por supuesto, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a darnos 10 minutos para sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Gloria, veo que alzaste la mano. Si gustas, por favor, abrir tu micrófono, con gusto, te escuchamos. Sí, hola, buenos días, doctor Antonio. Yo soy la de Villahermosa. Aquí en las entrevistas que hacemos a los niños de nuevo ingreso en preescolar, algo que he descubierto es que su lenguaje ha sido el que más se afectó en la pandemia. Cuando yo pensaba que por estar encerrados, por así decirlo, iban a tener las familias oportunidad de comunicarse, pero veo que no es así. Hay gran afectación en el lenguaje y cuando ellos ingresan a preescolar, tienen escaso lenguaje y no tienen tampoco esa manera de dar a conocer cómo se siente, qué tiene, cuál le pasa. Y entonces, al final de cuentas, es algo que viene siendo el común denominador a partir de que acabó la pandemia y todavía estamos en ese rezago. ¿Qué es lo que podría usted sugerir ahí? A ver, lo primero que diría es, a ver, es que nuevamente, la diferencia entre comunicación y comunicación social es que la comunicación es yo mando un mensaje, yo mando una carta, no sé quién lo vea. La comunicación social es yo te hago una pregunta y en ese momento espero que me contestes. Ah, Vygotsky habla de que hay 3 fases del desarrollo del lenguaje. El primero es social, que tiene que ver con lo que escucha. Y uno de los retos que pasa es de que, y eso lo hemos visto y en encuestas que estamos haciendo con pediatras, es que las personas dicen, ok, el niño no, el niño no habla, y entonces como el niño no habla, pues no le voy a hablar, hasta que no hable, no le hablo. Y muchas veces lo que pasa es de que el niño hace y yo le doy lo que quiere, o yo aprendo a leerle a las personas que amo, yo ya sé qué es lo que quieren decir, sus caras, sus gestos, etcétera. Entonces, algo de lo que pasó en pandemia es de que muchos niños y niñas estaban en una familia en la cual no tenían que hablar tanto porque hablaban en su trabajo, pero no tenían que hablar para expresar ideas. No sé si está haciendo sentido lo que estoy tratando de decir. Y el niño entonces pues hacía cualquier gesto y se le daba lo que quería o incluso tenía acceso a lo que quisiera, ¿no? Entonces, uno de los problemas que pasó en la pandemia, a diferencia de lo otro, es de que los 3 microsistemas de Bronfenbrenner se colapsaron en uno. Y entonces, al colapsarse en uno se volvió bien complicado. ¿Por qué? Porque todo estaba como embebido en lo mismo. Y entonces teníamos que tener el reto de lograr ver que de repente yo estaba hablando en el trabajo, de repente estaba haciendo otra cosa, de repente tenía que estar cuidando y no podía estar contestando, no podía estar interactuando todo el tiempo. Y eso hizo también que muchas veces los niños empezaran a estar en contacto con tecnologías con 3 objetivos diferentes, pero pasaban muchísimas horas. Uno, para que el niño esté entretenido en lo que yo estoy trabajando, porque no había nadie que lo cuide. 2, para que el niño estuviera tomando como las clases. Y 3, como para que yo interactuara con él. Entonces también la tecnología de repente se volvió un uso, unas veces como medio, otras veces como fin, y era complicado. Y también la realidad es de que el hecho de estar en círculos cerrados hizo de que, pues uno de los elementos más importantes que tiene la educación inicial y la educación preescolar, yo admiro mucho a todos los centros de educación inicial y preescolar, eh, es este reto de cómo la única forma de que yo aprenda a compartir es teniendo la necesidad de compartir. Y entonces, si yo tengo esta pluma, pero hay alguien que quiere esta pluma, en ese momento yo tengo que aprender a negociar. Pero si yo estoy en un ambiente donde no tengo que negociar porque todo lo que veo es mío, después es difícil porque cuando llego, entonces yo digo todo lo que veo es mío y resulta que no. Y entonces no sé cómo expresarlo. Y entonces yo me frustro porque yo estaba acostumbrado a que todo lo que veía era mío y esa fue la conexión neuronal que se formó. Y entonces yo veo que alguien me lo quita y es así de dámelo y es así como de dámelo y por la fuerza. Y entonces la otra persona se enoja. Y entonces ya dicen es que el niño es agresivo. Pues no es de que sea agresivo, es de que el niño no está entendiendo esta dinámica. Sí me explico, pero es uno de los grandes retos que tenemos en lenguaje
Y uno de los grandes puntos en los cuales también hay que aprender a diferenciar si es retraso del lenguaje autismo, se debe de tratar. La Cartilla Nacional de Salud tiene diferentes herramientas y al rato voy a estar ocupando como base la Cartilla Nacional de Salud para ir dando tips en la parte de desarrollo en el preescolar, ¿no? Pero definitivamente se dio un incremento brutal en problemas de comunicación y en problemas de lenguaje. No sé si respondí a esta idea. Sí, gracias, maestro. Doctor, perdón. Toño. Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Seguimos con la participación de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden levantar su mano. Y bueno, yo también quisiera hacer como un comentario. Justo hoy en la mañana estábamos participando en la conferencia del doctor Juan José Vergara y nos comentaba, bueno, justamente en el desarrollo de la infancia, pues cuáles son los principales retos justamente ahora con la parte tecnológica. Entonces, retomando un poquito este punto, ¿cuáles serían como las recomendaciones? Pues para apoyar sí el uso de tecnologías, porque si bien no los podemos aislar de un mundo que está actualmente pasando, pero cuál sería como un desarrollo óptimo del niño, no quitándole este espacio de las tecnologías, pero sí permitiéndole pues interactuar con él a favor de su desarrollo sin que implique pues una resta, sino más bien una suma. ¿Cómo podría darnos alguna recomendación para apoyar a los niños? Aquí el tip nuevamente es pregúntate, ¿está utilizando la tecnología como medio o como un fin? Si es como medio, nunca lo deberíamos utilizar más de 30 minutos y eso incluyendo adultos. Y eso implica estar haciendo el scroll en Instagram a ver qué veo. O sea, eso no lo deberíamos de hacer nadie, ¿no? También la realidad es de que se educa con el ejemplo. Yo no le puedo decir al niño, tú tienes que estar alejado de las tecnologías, pero yo me la paso en el celular ahí chateando todo el tiempo, pues puede ser complicado el después que el niño diga, pero si tú lo haces porque yo no. Y no estoy hablando por trabajo, estoy hablando como por actividades recreativas. Y aquí también tiene que ver en este mismo proceso el que los niños, las niñas y los adolescentes, por ejemplo, ok, vamos caminando y en ese momento el niño escucha un pajarito, ay, ¿qué es este pajarito? Ah, mira, es esto, y esto, y esto. Y entonces a partir de ahí es que podemos ir logrando el que se vaya entendiendo que la tecnología es un medio, el fin es la persona. Puedo ocupar videollamada para estar en contacto con mi hijo, puedo ocupar para hablar, puedo buscar, le puedo enseñar a ir construyendo, hay diferentes juegos para construir, pero lo ideal es de que, y ese es un concepto clave, no regalar dispositivos móviles en niños menores de 6 años. Los dispositivos móviles y los seres mágicos se los pueden llevar en comodato. No, la factura se la dan a los papás y le dicen en la cartita, ok, te trajeron esta tableta en comodato, tus papás son los propietarios de la tableta, tú la puedes ocupar. Si ocupas esta idea, es más fácil. ¿Por qué? Porque si le dices, ten, te regalo la tableta y luego el niño dice, es mía, pues va a ser muy complicado el que le digas, o sea, ¿por qué le estás quitando algo? O sea, ese es hurto, ¿no? El que le Claro. prohíbas algo. Entonces, tratar de evitar el regalar tecnologías y mejor dar en comodato tecnologías, que al final del día es lo mismo, pero no es lo mismo. No sé si me No, explico. totalmente. Creo que hace toda la diferencia. Son dos palabras, pero creo que, pues sí, justamente es la manera, me quedo con esas dos palabras, una de darte testimonio, no le puedes pedir al niño que haga lo que tú no estás haciendo, y pues segundo, apoyarle con una buena comunicación sobre lo que se requiere. Sí lo puedes utilizar, pero en ciertas horas porque el teléfono es mío, no tuyo. Muy bien, muchísimas gracias por contestar a mi pregunta. Tenemos ahora la pregunta de María Minerva. Dice, ¿qué Ujú. sugerencia nos podría dar para concientizar a cuidadores sobre su rol en la primera infancia, para lograr transformar las prácticas en beneficio de las niñas y los niños? Híjole, es una pregunta bien complicada porque, o sea, el primer punto es, se necesitan hacer campañas de difusión donde se empodere a los papás y nuevamente, o sea, el educación inicial y preescolar ha vivido tiempos como muy oscuros, porque de repente no se le daba el valor, no se reconocía como, o sea, se veía como una categoría diferente y se veía como, sí, pues si el niño va a jugar, qué bueno, pero si no va lo importante en la primaria o lo importante es que aprenda lo que tiene que aprender en la primaria. Y no se veía que realmente los conceptos y las ideas más importantes las va a ir desarrollando antes. Y es algo que se vuelve complicado y es algo que tenemos que trabajar y es algo que podemos ir haciendo y mejorando, ¿no?
y es algo de lo que tenemos para lograr avanzar. Entonces, ahí lo que diría es, necesitamos una campaña de comunicación, necesitamos estar en contacto. También es decir, o sea, lo más valioso que tienes es el tiempo, no compres cosas. No, lo más valioso es el tiempo y el mejor juguete de tu hijo eres tú. Y no valida la emoción, no valides la conducta. Y eso implica que si estás llorando, llega tu niño y te pregunta, oye, ¿por qué estás llorando? No le contestes, no estoy llorando, simplemente es decir las cosas y ser real, ¿no? Y muchísimas gracias a todos por sus preguntas y de todas maneras al rato en parte que me toca participar, estaré haciendo de forma interactiva tips y recomendaciones para la parte de preescolar. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Todavía nos queda tiempo para una pregunta más. Si gustan, también ya tenemos a la maestra Ana María Serrano conectada. También creo que ya le estamos poniendo como coanfitrión. Entonces, en lo que hacemos estas cuestiones técnicas, si gusta alguien más hacer una pregunta o levantar su mano, tenemos aquí muchas felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por conectarse. Me preguntan si van a tener acceso a la grabación. Sí vamos a tener la grabación, no la vamos a compartir directamente, pero si alguien quiere particularmente revisar alguna cuestión, con muchísimo gusto se las podemos hacer llegar. Y bueno, pues entonces prácticamente estamos terminando exactamente a la hora. Muchísimas gracias, doctor Risoli, por su participación. Toño, sabemos que, bueno, pues este es el inicio de una gran jornada que estamos teniendo en estos 3 días. Te veremos en la plática de preescolar y bueno, pues seguiremos y tenemos también otra plática el día de mañana. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Te agradecemos enormemente y pues seguimos aquí en contacto. Nos estamos conectando ahora con la doctora Ana María Serrano, con la maestra Ana María Serrano. También si te quieres quedar en su plática, pues ya sabes que son grandes amigos también ustedes dos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta luego.